Three, two, one. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a Accelerate. El invitado de hoy es Iván Ariza, CEO de Micronet Colombia. Bienvenidos, Iván, y muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros. Bienvenidos a la audiencia. Y arrancamos de una vez con la primera pregunta. Iván, ¿quién es Iván Ariza y qué es Micronet Colombia? Bueno, Fabián, muchas gracias. Bueno, pues no soy el CEO, soy el Country Manager, acá Country Manager para Colombia y Ecuador. Nuestro CEO está en España. ¿Quién es Iván Ariza? Bueno, pues Iván Ariza es el hijo menor de dos hijos. Vive en una familia tradicional de Colombia. Afortunadamente, mis dos padres están vivos y todavía están con nosotros y juntos. Hoy tengo una familia con mi esposa, con Natalia, y soy padre de Gabriel, un niño hermoso de 6 años. Eso pues a nivel personal y pues a nivel profesional, pues ya llevo en este tema de la tecnología más de 18 años. Arranqué en la parte técnica, arranqué haciendo turnos en el NOC, en el Network Operation Center de una telco de Colombia, en sus inicios cuando solo había temas de cableras de televisión y demás, y hasta ahora estábamos hablando de, de internet, de fibra óptica y de monitorear todas esas redes de híbrido fibra coaxial. Yo monitoreaba esas redes en su momento. Entonces arranqué allá, y pues hoy ya mi perfil es mucho más administrativo, más de ventas, y pues tuve esos primeros 6 años de mi vida en la parte técnica hasta que llegué a una gerencia técnica a los 25 años. Fue relativamente joven que tuve a cargo pues aproximadamente unos 27 personas en esa gerencia técnica. Y de ahí empecé a moverme ya al tema comercial ya hace más de 12 años. Y, y pues ahí en el tema comercial arranqué como gerente comercial, y pues hoy estoy como country manager de una multinacional española de ciberseguridad. Entonces, Micronet es una empresa de ciberseguridad, como pues, yo sé, pero de pronto cuéntanos un poquito más eh, de Micronet para que nuestra audiencia también entienda un poco qué background tienes aquí en ciberseguridad. Bueno, efectivamente nos especializamos en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Es un campo realmente apasionante. Ha tomado una fuerza increíble en los últimos años, precisamente porque hace aproximadamente 5 años la inteligencia artificial ha acelerado todo este tema de los ataques y de la defensa, ¿no? Pues en este momento tenemos que estar preparados precisamente para ese tipo de ataques masivos, porque pues hoy la inteligencia artificial no solo la tenemos para uso los buenos, sino también los malos. Entonces lo estamos viendo multiplicarse aceleradamente. Entonces, pues es apasionante estar del lado bueno y ayudar a las empresas precisamente a que se preparen para esto. Ya pues a nivel, digamos que de compañía, traemos pues unas tecnologías, digamos que muy interesantes precisamente para eso, enfocadas en inteligencia artificial para que las empresas puedan defenderse de manera adecuada de máquinas contra máquinas y no de máquinas contra seres humanos. Y ahí ya vamos, creo que al grano, es el objetivo aquí en esta temporada de Accelerate, es mirar cómo la inteligencia artificial nos ayuda
a acelerar nuestra productividad y resultados en diferentes industrias y sectores. Entonces, ¿qué has visto particularmente? ¿Qué hace la IA? ¿Cómo nos impacta la IA de mala o buena manera en los resultados de ciberseguridad? Bueno, yo creo que en este momento hay muchísimas herramientas y muchísimas marcas que nos pueden ayudar positivamente. No se trata de tenerlas todas, no se trata de cubrir todos los vectores de ataque con todas las herramientas que hay, sino se trata de buscar cuáles son las más importantes o las más relevantes para mi negocio y enfocar mis esfuerzos ahí. De esa manera, eh, lo que buscamos es que mitiguemos ese riesgo, ya que pues para los atacantes sí los recursos son casi ilimitados, ¿no? Ellos tienen muchísimo dinero, son organizaciones, ya funcionan en bloque. Entonces hay uno que hace los ataques de phishing, hay otro que hace los ataques ya internos de movimientos laterales, hay uno que tiene temas de contraseñas y entre ellos ya funcionan de esa manera. Entonces, primero funcionan muy rápido y segundo, funcionan con tecnología de última generación. Entonces, ellos pueden usar computación cuántica, ellos pueden usar los mejores capacidades de cómputo precisamente para quebrar nuestras seguridades. Entonces, pues lo que hay que ver acá o lo que hay que trabajar acá precisamente es en eso, en cómo yo con los recursos limitados que tengo como empresa, cómo puedo cubrirme y cómo puedo detectar, sobre todo monitorear y tener visibilidad de lo que está pasando o de quién está tratando de entrar a mi empresa. ¿Y qué hace ahí concretamente la IA? ¿Cómo me puede ayudar? Eh, lo que hace es acortar tiempos, ¿no? Finalmente yo podría darme cuenta como ser humano y podría monitorearlo en varias pantallas y tener varios software que me muestren en qué momento ingresó, pero el problema es que son tantos ataques y en tan poco tiempo que pues este tema de que suceda en milisegundos o que suceda en segundos, pues no lo voy a poder detectar o precisamente en ese momento no estaba viendo las pantallas. Entonces la IA lo que hace es eso, es correlacionar todos los eventos, hacerlo de una manera en tiempos de máquina y aparte tener una respuesta automática. Entonces bloquear un puerto, eh, hacer diferentes acciones que lo que haga es que mientras el ser humano no está o si yo no pude reaccionar a tiempo, pueda contener ese ataque por lo menos por un tiempo mientras tanto. Yo me acuerdo que en mi primer trabajo, de hecho, era en seguridad informática. Y una cosa era el lock del firewall. Entonces el firewall enviaba como posibles ataques por correo pues, a mí. Y me llegaron, no es broma, miles de correos al día. Y los primeros 3, 4 días, Sí. pues intenté de más o menos escanear esos correos como, pues, a ver si encuentro algo que es un verdadero problema. Pero creo que al quinto día creé una regla en Outlook que manda todos los correos a una carpeta y nunca más lo revisé, que realmente no es muy bueno. Pero era imposible ver miles y miles de correos al día, todos los días, era imposible. Y ahí entiendo yo entonces la IA puede pues, no solo analizar todo eso y decir, mira, eso ahora sí es un verdadero problema, sino también puede responder y, como dices, de pronto cerrar un puerto o a tomar alguna otra medida automática y inmediata, básicamente, y no como un día después, como yo, o nunca como yo después de 5 días. Así es, así es. Acá en Colombia lo llamamos, se vuelve paisaje, ¿no? Cuando llegan Eso. tantos y tantos correos al día, eso se vuelve paisaje, no sabe uno qué responder, busca un patrón y trata de encontrar cuál es lo más delicado, pero pues finalmente es el ojo humano, ¿no? Entonces puede que se le pase, puede que no esté dentro del patrón y eso finalmente es un ataque inminente. Entonces,
efectivamente la IA te ayuda a eso, a simplemente con comportamientos, con analítica de comportamientos. Él revisa qué es lo normal en tu red, él revisa qué es lo que debería haber en cuanto a procesos, en cuanto a ejecución de programas dentro de tus sistemas, que debería siempre estar. Y cuando él detecta algo diferente, toma una acción. Entonces, hay temas para endpoint, que son los EDRs, los Endpoint Detection and Response, que lo que Mm, hace es analizar ese comportamiento del endpoint y detectar y responder. Pero ya vamos hoy mucho más allá con la inteligencia artificial, ya vamos en el XDR. Entonces, el X es de Extended, lo que hace mm, es una seguridad extendida a muchísimos inputs, no solo el endpoint. Entonces también está la nube, también está el mm. correo, también está la red, y todo lo que yo tenga como seguridad, poderlo orquestar en un solo software, y él con inteligencia artificial toma esos comportamientos y me dice muy, muy rápidamente qué es lo que está sucediendo en mi red, y hace una respuesta automática a eso. Y de pronto tienes algún ejemplo que has visto en tus clientes o otro donde la IA hizo una reacción donde dices, wow, eso es increíble que eso es posible. Bueno, pues nombres no se pueden dar, pero pues sí, digamos que trabajé tiempo en la banca, y pues es increíble ver cómo procesar más de 30.000 alertas o 30.000 logs, procesarlos en menos de 5 minutos y decirte, estos son los 5 o 10 casos importantes que debe revisar. Estamos hablando ya de miles, volverlo a decenas, o sea, es muy, muy interesante. Y ya verlo funcionar también es apasionante también, ver cómo eso, ni con un batallón de personas, así en la banca hayan equipos de más de 50 personas en ciberseguridad, no te es suficiente para la cantidad de ataques y la cantidad de activos que puede tener un banco. Y herramientas como esta te simplifican el trabajo, y esas 50 personas se pueden dedicar a lo que tienen que hacer. De hecho, ese también es otro buen punto. Si tenemos algo como un banco, otra entidad fuertemente regulada, obviamente tienen que poner mucha atención a la ciberseguridad. Entonces, pues si tienen 10.000 logs, pues necesitan inicialmente la gente para analizar esos 10.000 logs. Simplemente es obligación. Ahora, pues la IA puede hacerlo, no necesitamos esos, no sé, 50 personas o cuántos son. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Crea como una pregunta también un poco ética, pues listo, ahora somos mucho más eficientes, que es bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer con esa gente que antes revisaba los logs? Claro, eso es lo importante, ¿no? Yo creo que no solo en la ciberseguridad, sino en cualquier ámbito, ¿no? Es cómo utilizo la inteligencia artificial para bien, cómo las empresas empiezan a implementarla, y cómo los seres humanos tomamos otro rol, y tomamos un rol más estratégico y más de cómo yo puedo tomar toda esa información y ejecutar cosas sobre eso. Entonces, hoy, pues precisamente, la persona de ciberseguridad o el personal de ciberseguridad está llamado a eso, a, Mm. a tomar acción sobre toda la información que nos envía esa inteligencia artificial. Para eso hay que saber todavía mucho más, porque antes, si nos especializábamos en algo, ahora tenemos que saber de una manera holística muchas más cosas, precisamente para que con toda esa información podamos tomar buenas decisiones. Sobre eso, digamos que creo que es lo más importante de la inteligencia artificial a nivel de ciberseguridad, y a todo nivel, ¿no? A nivel de Sí. marketing, a nivel de ventas, a nivel directivo. Todo tiene que tener, digamos, que un alto nivel de procesamiento ya mental y personal de nosotros como seres humanos. Sí.
Yo estoy pensando cuando dices si eso pasa en todos sectores, pues lógico, ¿no? La IA puede automatizar no solo ciberseguridad, sino muchos diferentes sectores. Y yo creo que en fin vamos a llegar ya a siempre una de dos opciones. Uno es, ok, ahora con la gente que tengo puedo hacer más porque tengo la IA, o puedo hacer lo mismo que antes con la IA con menos gente. Y en el mundo ideal, pues hacemos más con la gente que tenemos. Em, pero yo creo que, pero no sé cómo tú lo ves, pero yo creo que, pues en fin, también tenemos competencia como empresa, ¿sí? Entonces, si la competencia usa la IA y puede hacer, por ejemplo, lo mismo con menos personas y por eso baja los precios y te gana terreno en el mercado, pues yo no puedo ignorar esto, ¿no? Entonces, a veces no puedo mantener a esas personas y básicamente tengo que tomar la eficiencia y en otro momento, pues es el mundo ideal, pues podemos mantenerlos y podemos usarlos para básicamente hacer más con la gente que tenemos. No sé qué opinas tú acerca de eso. Sí, efectivamente, yo creo que es más enfocar esto a la productividad, es más poner en roles diferentes a la gente que está haciendo tareas operativas, que me puede generar muchísimo más, digamos que dinero, si queremos llamarlo así, o muchísimo más resultados en otras labores y dejar el tema operativo y todo este tema, digamos que repetitivo a la IA y precisamente enfocar esas personas en otro y no más bien reducirlas, porque lo que va a hacer precisamente la competencia es aplicar la IA y invertir sus recursos netamente en productividad y nosotros debemos hacer básicamente lo mismo. Bueno, ¿y tú has visto am, un ejemplo donde la IA lo embarró tremendamente? Porque obviamente no es perfecta y comete errores, como sabemos. Pues finalmente, pues es un modelo matemático, ¿no? Pues yo soy ingeniero electrónico y pues desde mis inicios creo que fui muy apasionado por el desarrollo de código y toda mi universidad. Yo creo que me gustó muchísimo eso. Y, y al final de mi carrera, una de mis temas de tesis de grado fue el tema de inteligencia artificial en sus inicios, donde reconocíamos caracteres. Entonces uno ponía la letra A en manuscrito y él reconocía que era la A. Pues eso es muy, muy básico en inteligencia artificial, pero finalmente uno entiende que es un software y que por más de que uno le ponga diferentes ifs o diferentes formas de responder a algo, pues hay un millón de posibilidades, ¿no? Entonces, ese millón de posibilidades, pues en algún momento puede que la respuesta sea no la adecuada o sea no lo políticamente correcto, ¿no? Que es lo que a veces nos pasa con esas preguntas abiertas que le hacemos a la IA y nos responde cosas que no tienen nada que ver. Eh, pues digamos que en mi entorno, eh, algunas veces vi temas de aplicar eso a modelos de pronto de negocio y aplicar la IA mal aplicada, donde nos dice que deberíamos ir por un lado, pero cuando ella no conoce realmente cuál es mi negocio. Entonces, el único que tiene en la cabeza mi negocio, el único que tiene en la cabeza el entorno, cómo funciona Sudamérica, cómo funciona Colombia, cómo funciona el mundo y cómo funciona mi negocio en ese entorno, pues soy yo. Entonces, pues a veces la gente piensa que simplemente metiendo cifras y metiendo eh, una estrategia que tengo es aplicable a todo y no es así. Entonces, alguna vez me mostraron un modelo donde, bueno, vamos a hacer esto y yo decía, no, por acá no es, porque acá no aplica, esto no es, esto es Colombia, acá esto no va, acá esto tampoco.
etcétera. Entonces, creo que sí, digamos que en ese tipo de cosas uno tiene que, lo que a veces dicen los influencers, poner muy bien los prompts, o sea, escribir muy bien la pregunta, y creo que eso va a ser lo más importante en cómo yo de esa manera hago la pregunta hacia la IA y cómo ingreso el modelo adecuado para que realmente funcione en mi empresa y funcione para lo que yo lo necesito. Pues yo estaba como pensando técnicamente o prácticamente hecho en ciberseguridad, cómo se puede ver eso en un problema. Me imagino como la película Terminator. Entonces tenemos aquí Skynet por su cuenta lanzando cohetes nucleares creo que a Rusia era, y Rusia responde y destruye el mundo. Y si tenemos una IA que tiene el poder de cerrar un puerto o cerrar más o reaccionar automáticamente en la red, pues de pronto no va a destruir el mundo, pero sí tiene poder de hacer daño. Entonces, ¿qué has visto, escuchado? ¿Qué ejemplos conoces ahí de Sí, ahí creo ha que embarrado el tema? lo más importante mientras se entrena un modelo de inteligencia artificial, creo que lo más importante es que tenga un tema de escucha en un principio y ya a medida que él va evolucionando, pues se va poniendo ciertas formas de que él pueda responder, pero no puede ser, digamos que un todo, ¿no? Y pues los problemas que yo he visto es precisamente eso. Y no solo con inteligencia artificial, con un anti-malware, una herramienta de filtrado de contenido, que simplemente eh, pienso que la configuración de eso es ponerle a todo que sí o dejarle habilitado todo para que él lo haga todo y empiezo a tener problemas de performance o de manejo de los equipos o de lo que está en mi planta tecnológica, porque se queda ahí analizando absolutamente todo. Entonces, digamos que eso lo que hace es dañar el procesamiento, la capacidad de cómputo de los Mm. equipos de una organización y pues finalmente es inteligencia artificial. Entonces, si la pongo a analizar absolutamente todos los archivos que me ingresan, todo lo que tengo ahí, estoy haciendo una sobrecapacidad de eso y estoy inclusive desbordando los recursos de mis equipos tecnológicos. Entonces, inclusive eso ha terminado en pantallas azules, que hubo un desborde de memoria, que precisamente por la mala configuración. Entonces, en este punto es eso, ¿no? Empezar desde abajo, empezar en un tema de modo monitoreo, luego analizar uno que otro archivo, luego poner una que otra política, luego empezar a dejar temas independientes para que él pueda hacer algo, pero que no sea tan intrusivo o tan complejo como parar la operación de una empresa y que ese tipo de decisiones ya las tenga que tomar un humano y que ya sean supervisadas. Y que después de tomar dos, tres, cuatro decisiones de esas, ahí sí él aprenda a cómo debe tomar ese tipo de acciones. Yo creo que va en eso, en la forma de configurarlo y en cómo hacer muy bien ese aprendizaje del modelo. Pues he visto eso, ¿no? Desbordes de memoria en computadores precisamente porque ponen a analizar todo y el computador no sirve ni para abrir un Word porque está mal configurado. Sí, en sobrecarga, básicamente, que ya no hace nada más excepto analizar y a través de eso para a los demás. Tal cual. De hecho, estaba pensando, mm, de pronto alguien se pregunta aquí, pues, ¿y qué tiene ciberseguridad que ver con mejorar la productividad? Y de pronto quería hablar un poco de eso, porque pues muchas veces, incluyendo aquí en el podcast, nos enfocamos en qué podemos hacer para que somos más productivos. Pero a veces la razón por qué no somos productivos es porque tenemos que resolver un problema. Y eso a veces es muchísimo o mucho más grave que simplemente no tener un problema y avanzar lentamente, pero avanzar. Entonces, a veces la mejor manera de ser más rápido es evitar que uno tiene problemas.
tal Y cual. ciberseguridad creo que es uno de los problemas más graves que podemos tener hoy en día con empresas de tecnología. Cualquier empresa, casi un banco puede tener eso, una empresa de farma puede tenerlo, hasta un restaurante pueden hackear y tiene problemas. Entonces, ¿qué has visto aquí de grandes ataques, de grandes problemas, de grandes eh, cosas que se frena una empresa, se quebra una empresa, se acaba una empresa o al menos se paró la operación por un buen tiempo? ¿Qué has visto aquí? ¿Y cómo lo podemos evitar? Es más Bueno, importante. es eso, ¿no? Digamos que uno no está seguro al 100% y puedo ponerte dos ejemplos, uno sencillo, no tan catastrófico y otro sí que puede llevar pues inclusive a la quiebra de una empresa, ¿no? Entonces, el primero, el sencillo, yo creo que el ejemplo, digamos que más a la mano que tengo es precisamente en desarrollo, en esas metodologías ágiles que, que tú estás ayudando a todas las empresas a implementar. em, y que ayudas a que ese desarrollo de una aplicación se haga en menos tiempo posible. Entonces, digamos que el desarrollo de esa aplicación duraba 2 años y lo hacen en 6 meses. Y sucede, y muchos de los que desarrollan se van a sentir identificados con eso, que después de 6 meses de arduo trabajo y de haber acortado los tiempos y de haber hecho toda la aplicación de Scrum y de todo de lo que aprendemos en tus aulas, eh, van a salir a producción y adivine qué, el de seguridad le dice no. No, porque usted no Eso no desarrolló va. seguro, yo tengo que revisar toda esta aplicación, entonces hasta que hago un ethical hacking, el ethical hacking se me demora 2 meses en entregar o 45 días, después yo tengo que seguir haciendo pruebas en producción, etcétera, etcétera, y se me demoró esa salida a producción aproximadamente unos 2, 3 meses más, cuando hice un excelente trabajo de desarrollo. Ya. Entonces, pues lo primero que debo pensar ahí es en paralelo ir trabajando con ciberseguridad. Entonces, ya hay herramientas de inteligencia artificial que en paralelo, mientras tú estás haciendo el código, mientras estás bajando pedazos de código de GitHub o de diferentes cosas, él te va diciendo, ese pedazo de código es vulnerable, eso tiene una puerta trasera, eso tiene cierta vulnerabilidad y te lo va corrigiendo sobre la marcha para que cuando ya llegue al de seguridad y ya llegue a producción, pues no tenga ningún reparo en decir el código fue desarrollado seguro y yo tengo ya todas estas vulnerabilidades cubiertas y ya puede salir a producción. Eso sería como en en el día a día, ¿no? En un ejemplo un poco más de desarrollo, que Sí. es lo que vives tú en, en el momento. Y ya más catastrófico, pues acá en Colombia hemos visto muchísimos ataques que precisamente lo que nos ayuda a la IA es a que podamos darle relevancia a lo que es importante. Entonces, muchos de esos ataques se han podido evitar precisamente con un procesamiento mucho más rápido de esa información y que la IA nos hubiera dicho, eh, ponga atención o especial atención en estas 15 20 cosas y no en un mundo de logs, porque cuando se hace el forense de ese ataque, se dan cuenta que el firewall estaba levantando la mano y está diciendo, Mm. ojo que por acá están Hay un problema. intentando entrar. El que estaba adentro, el EDR o el endpoint o anti-malware, como quiera llamarlo, también le estaba diciendo, ojo que acá hay algo raro. Y ya cuando llegó al directorio activo y empezó a levantar permisos y empezó a hacer un montón de cosas, pues ya era demasiado tarde. Y ahí fue donde nos dimos cuenta. Entonces, ese tipo de ataques no son evitables al 100% claramente, pero con la IA muchísimo más rápido me hubiera dado cuenta y un ataque de esos puede durar un mes, 2 meses en desarrollarse. Y en esos días yo con una muy buena herramienta lo hubiera podido evitar. Entonces, creo que es importante para nuestras empresas empezar a tener ese tipo de conversaciones, empezar a ver si
actualmente dentro de mi infraestructura, si tengo las herramientas adecuadas para que evitar esos ataques, porque esa es la otra conversación, ¿no? Finalmente, lo importante hoy es, dicen que el único que tiene para ciberseguridad son los bancos y las grandes empresas y, y pues ya no es así, ¿no? Ya no es así porque precisamente como se han masificado los ataques, precisamente como yo tengo un bot y puedo ya mandarlo a cualquier país del mundo, pues primero ataco a los que más dinero tienen, entonces ataco a Estados Unidos, ataco a Europa, etcétera, pero con una herramienta, con un bot adecuado, pues también puedo hacer ataques a Colombia, a cualquier empresa o a cualquier empresa de Sudamérica. Ya no necesariamente tengo que enfocar o el atacante tiene que enfocar sus balas a las más grandes porque ya no tiene pocas balas, ya tiene muchísimas. Entonces ya no es un ataque certero, sino es un ataque como no sé, con un arma que pueda hacerla de una manera múltiple y masiva. Pues sí, de hecho, hablamos un poco de eso, me gusta como para de pronto recomendar algo aquí a nuestros oyentes. Mm, yo me acuerdo, hace poquito tuvimos una conversación como mucho más profunda de diferentes ataques y de ciberseguridad y creo que algo que me dijiste se me quedó en la cabeza que las empresas invierten el 8% de su presupuesto en protección de correo, pero más del 90% de los ataques vienen por correo. Sí. Entonces, en el sentido, en el buen sentido de evitar problemas y de esa manera ser más productivo y se puede enfocar o poder enfocarse en su verdadero trabajo y no en resolver el problema. Yo creo que un buen 80-20, un buen Pareto es pues al menos asegurar que el correo va bien. Entonces yo creo que eso será una recomendación que yo podría hacer a través de lo que tú ya me has dicho. Y de pronto, ¿qué más que recomendarías tú a un líder que quiere pues evitar los principales problemas de ciberseguridad sin volverse un banco e invertir millones de dólares en soluciones de ciberseguridad? Bueno, yo creo que se debe empezar por lo más sencillo, que es cubrir el endpoint, ¿no? Cubrir el endpoint con unas soluciones de inteligencia artificial, tipo IDR, tipo XDR, tipo MDR, porque pues en este momento el tema es que no tenemos perímetro, ¿no? Entonces antes, para digamos que no hablar tan técnico, pero antes lo que hacíamos era todos trabajábamos 50, 100 personas dentro de una empresa y cubríamos el perímetro con un equipo que llamábamos Firewall. Pues hoy eh, yo estoy trabajando, por ejemplo, desde la casa. eh, Tú también algunas veces vas a la oficina, algunas veces estás trabajando fuera, en otro país, en otra ciudad, y ya no hay perímetro. Entonces, pues lo primero que hay que cubrir es esos endpoints o esos clientes finales que son nuestros equipos, que ya son todos, ¿no? Es la tablet, el móvil, el computador, la laptop, etcétera. Lo primero que hay que cubrir es eso. Y luego ir subiendo por capas donde podemos ver lo que acabas de decir. Pues el contacto hacia el mundo de Internet o hacia el mundo exterior es el correo. Y la mayoría de ataques se hacen por correo. Y yo dando un clic en un link que no es, descargando un archivo, un PDF, un Word, un Excel, con una macro que no es, puedo infectar mi computador, infectar mi red, inclusive, más delicado, infectar la nube, ¿no? Todo el mundo habla de la nube, ahora todos los archivos están en nube y todo es allá. Y creen que la nube se cuida sola, ¿no? O que al que le estoy haciendo el contrato, él me cuida mis datos. No, es igual que un disco duro, sino que el disco duro lo tengo virtual arriba en la nube de quien sea.
pues yo también tengo que cuidar esos datos. Entonces, sería sacar unos muy buenos backups, cuidar mis datos en nube, cuidar mi endpoint y todo lo que tiene que ver con salida de datos del endpoint y cuidar el correo electrónico. Creo que, y la última, como para darte cinco, y pueden haber más, pero pues dependiendo de los presupuestos y dependiendo de lo que sea, el tema de identidades y de contraseñas. Entonces, hacer un doble factor de autenticación, cuidar el tema de las contraseñas de las personas que utilizan o que manejan el core del negocio, o sea, el que maneja mis servidores, el que maneja mis bases de datos, el que maneja mi contabilidad, el que maneja absolutamente todo, esa data, súper importante. Entonces, esas contraseñas y ese tipo de entidades tengo que cubrirlas. Yo creo que esos serían como los 5 puntos que veo que las compañías podrían enfocarse y podrían evitar que haya un ataque dentro de al interior de sus empresas. Bueno, son unas buenas recomendaciones para al menos iniciar. Sí, sí, sí. Em, de pronto, para como y cerrar un poco o concluir la conversación, ¿cómo te imaginas el futuro de la ciberseguridad teniendo en cuenta estos avances en inteligencia artificial? ¿No? Hay gente que, de hecho, miramos ahora, muchos dicen inteligencia artificial lo identifican o lo ven como un ChatGPT o hay una IA generativa, obviamente hay mucho más. Pero en términos de IA generativa, lo interesante es que estamos hablando de que ya no estamos tan lejos de tener una IA que pues, es más inteligente que el humano más inteligente y poquito más tiempo vamos a tener una IA que es más inteligente que todos los humanos juntos. ¿Y cómo te imaginas ahí el futuro en este avance rápido en la IA, en ciberseguridad? ¿Qué ves bueno y qué te preocupa? Uf, creo que, creo que el avance en los próximos 5 años va a ser exponencial, exponencial. O sea, el tema el límite va a ser el procesamiento de la cantidad de data y pues ya eh, la parte de Asia ya demostraron que pueden hacer procesamiento 10 veces más rápido y con menos dinero que el que se está haciendo actualmente. Entonces, eso va a democratizar la inteligencia artificial. Eso va a permitir que se procesen mucho más datos, que se procesen mucho más información a unas velocidades altísimas. Y todo eso, digamos que lo que va a llevar es precisamente que los ataques sean mucho más sofisticados, sean ya a nivel de países, eh, ya no sea a compañías, sino sea a desestabilizar un país. Creo que las guerras se van a dar más es por eso, por cómo me empiezan a atacar es a nivel de ciberseguridad y cómo empiezan a atacar es con, con la estabilidad de un país. Y eso me preocupa bastante porque son ataques anónimos hasta cierto punto. Mm. Entonces, pues se puede volver un tema de una ciberguerra compleja. Eh, pero más allá de eso, es es estar preparados y estar viendo nosotros como compañías y como país, es cómo me puedo defender en la medida de lo posible con las mismas herramientas. Ese es como el mensaje. Y sí, va a haber unos adelantos en los próximos 5 años muy, muy, muy importantes en temas de inteligencia artificial, de tiempos de procesamiento de datos y de computación cuántica, porque pues ya han sacado varios computadores hoy y estamos en el 2025 inicios. O sea, yo creo que ya para el 2026 hay un desarrollo muy alto en esa materia y también va a haber un desarrollo muy alto
de robots como tal. O sea, ya estamos en el futuro que veíamos en las películas donde nos atendían robots, donde tomaba nuestro pedido un robot, donde hacía el aseo un robot. Eso ya lo tenemos hoy. Lo único es que no se ha masificado. Y Mm, yo creo que en los próximos 5 años se va a masificar y se va a democratizar, porque ahorita el tema es el costo, pero en el mm, momento en que eso no sea tan costoso y cualquier persona pueda tener un robot como comprar un televisor, como comprar un computador, va a pasar lo mismo. En la época de Steve Jobs era impensable tener un computador para la casa y, mm. y eso fue lo que hizo él, fue democratizar eso y que todo el mundo tuviera un computador para la casa. Aquí va a pasar lo mismo con los robots y con la inteligencia artificial. Creo que es una gran manera de concluir. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros y espero nuestros oyentes a ustedes les haya gustado y aprendieron algo nuevo. Si es así, danos un like y compártenlos en sus redes sociales y con eso muchas gracias y hasta la próxima vez.